Gracias, Pablito. Buenas tardes nuevamente para todos. Una cordial bienvenida pues a nuestra reunión semanal de Fisiología del Cuidado Intensivo. En esta oportunidad, el residente del programa de la Universidad de La Sabana, Marco Fidel Sierra, nos va a hablar de un tema muy interesante y es neuroprotección en cuidado intensivo pediátrico. Sabemos que ha trabajado fuertemente en esta conferencia, se ha preparado muy bien y tiene un soporte de artículos muy interesante. Muchas gracias, bienvenidos a todos y adelante, Marco. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Como lo mencionó el profe, mi nombre es Marco Fidel Sierra. Soy médico pediatra y actualmente residente de segundo año del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Para el día de hoy, un tema pues bastante interesante, hablaremos sobre la neuroprotección en el cuidado intensivo pediátrico. Nos hemos propuesto los siguientes resultados previstos de aprendizaje, tratar de entender un poco la importancia de la neuroprotección en el cuidado intensivo pediátrico, porque es importante este tema, abordarlo y tenerlo en cuenta. Vamos a tratar de hacer un enfoque un poco desde la fisiopatología de la lesión cerebral y finalmente trataremos de hablar un poco de esa neuroprotección, tratando de darle una aplicabilidad clínica desde la medicina basada en la evidencia. Para tratar de lograr con esto, pues hemos propuesto el siguiente contenido. Haremos una pequeña introducción, hablaremos finalmente algo de la fisiopatología, como les mencioné, pues para entrar de lleno en el campo de la neuroprotección y finalmente unos mensajes para llevar a casa. Recordemos que las lesiones neurológicas representan un componente bastante importante en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, y pues digamos que nos muestran, pueden llegar a ocupar hasta una cuarta parte de las lesiones, de los ingresos, perdón, a las unidades de cuidado intensivo. Y además esta lesión cerebral aguda puede tener una mortalidad que puede llegar a ser hasta el 65%, dependiendo obviamente de las series que nosotros revisemos. Pero no solo eso, digamos que entre los pacientes entre los sobrevivientes, se ha visto que hasta casi el 5% pueden llegar a adquirir una nueva discapacidad funcional a largo plazo. Entonces, digamos que es por eso que actualmente existe un énfasis creciente para tratar de desarrollar prácticas basadas en la evidencia para tratar de prevenir esa lesión cerebral aguda en pacientes, ya sea con enfermedades sistémicas, como las que nos enfrentamos a diario en las unidades de cuidado intensivo, o de pronto para tratar de mitigar, como lo vamos a ver más adelante, ese impacto de las lesiones una vez que estas pues ya han ocurrido. La lesión neurológica primaria representa pues un evento obviamente desencadenante inicial, que va a dar como resultado la muerte de muchas células neuronales. Pero digamos que en muchas situaciones queda tejido cerebral en riesgo podemos tratar de rescatar de una forma aguda si de pronto esa homeostasis cerebral tratamos de optimizarlo un poco con ese flujo sanguíneo cerebral, adecuando pues obviamente para tratar de satisfacer la demanda metabólica. Una vez se da la lesión primaria, emergen obviamente múltiples vías fisiológicas paralelas que, si no se previenen, si no las tenemos en cuenta, si no las tenemos presente cuando estamos abordando a nuestros pacientes, vamos a tener un resultado de una mayor lesión celular. Digamos que ahí es donde radica el objetivo fundamental de esa atención neurocrítica pediátrica, y es tratar de limitar la lesión cerebral secundaria mediante la optimización del suministro de oxígeno cerebral y obviamente su uso. En la gráfica, por ejemplo, vemos representado que después de una lesión cerebral primaria, que es el punto negro que ustedes ven en la gráfica del cerebro, una gran cantidad de lesiones neurológicas secundarias pueden contribuir al empeoramiento de esa lesión inicial. Y eso pues va a dar como resultado una lesión neurológica secundaria, que es lo que nosotros vemos en el círculo rojo. Pero, ¿cómo es que este daño neurológico sucede? Entonces, para responder a esta pregunta, nos vamos a entrar en el mundo de Perdón, la Marco, fisiología. te interrumpo un minutico. Está pasando las diapositivas muy lento. Parece que es tu internet. De repente, darle con tiempo el clic para que la diapositiva se vea completa porque se ve mezclada la que estás hablando con la anterior. Qué pena, Listo, gracias. profe. Vale, profe, gracias. Como les había mencionado, inicialmente la fuerza primaria
o el trauma, digamos, que causará pues un daño tisular directo con una alteración en esa regulación de ese flujo sanguíneo cerebral y del metabolismo, generando así obviamente una gran cantidad de liberación de neurotransmisores de tipo pues excitatorio. Esto digamos que va a dar como resultado un nivel, perdón, esto va a dar como resultado un nivel anormalmente alto de calcio a nivel intracelular y a nivel de la mitocondria, que es pues un punto, una organela fundamental, como lo vamos a ver más adelante. Y digamos que esa consiguiente sobrecarga de calcio me va a llevar a que existan procesos a nivel intracelular de autodigestión, es decir, procesos obviamente catabólicos que van a implicar una sobreproducción, primero de radicales libres, segundo, activación de vías de señalización de muerte celular, como lo vamos a ver más adelante, y por supuesto la regulación positiva de esos mediadores inflamatorios que se van a dar generalmente al alza. Y finalmente, pues juntos, todos estos eventos que les acabo de mencionar van a conducir, pues, o van a llevar finalmente a una muerte celular. El papel de las mitocondrias, por supuesto, en la muerte celular, en la patología del trauma craneoencefálico y en general de la lesión cerebral aguda, pues es fundamental. Estas tienen, digamos que tres sistemas de membranas, como lo vemos pues esquematizado en la parte derecha de sus pantallas, en el recuadro rojo. Tiene primero una membrana externa, una membrana interna, y esta a su vez se va a dividir en una membrana límite interna y una membrana de crestas. Estas además tienen tres compartimientos distintos, que son primero el espacio intermembrana, en segundo está la matriz, y tercero está el espacio intracristalino adicional, como lo vamos a, como les mencioné, pues que se ve en el lado derecho acá de la pantalla. Debemos recalcar que la membrana externa contiene un gran número de porinas que van a permitir, digamos que esa libre difusión de moléculas pequeñas en condiciones fisiológicas. Y algo muy importante o un regulador muy importante de estos procesos apoptóticos que les voy a mencionar más adelante, está la familia del BCL2, que generalmente son dentro de un subgrupo, que son un subgrupo antiapoptóticos unidos a esta membrana, que son los reguladores críticos de este proceso. El BCL2 es un regulador crítico, como les menciono. Son una familia de proteínas cuyos principales estímulos proapoptóticos son, primero, la hipoxia y dos, la liberación de calcio intracelular, como lo vimos hace dos diapositivas. Estas proteínas contienen muchos bucles amplificadores entre los diferentes efectores que pueden ser de diferentes tipos. Primero, proapoptóticos. Segundo, antiapoptóticos o pueden generar apoptosis, perdón, por mecanismos directos, como lo hemos pues resumido en la gráfica. Ahora bien, recordemos que las mitocondrias van a proporcionar una plataforma mmm, que va a tratar como de entrelazar o de unir pues como muchos de estos subprocesos y van a tener el resultado final de la célula que la va a llevar a vivir o a morir. Y se ha visto que esa permeabilización, perdón, de la membrana mitocondrial y la posterior pues, liberación de efectores pues, de muerte van a llevar a esa célula a que entre en un proceso pues, de muerte celular programada. Entonces, digamos que básicamente se han propuesto dos grandes modelos en los cuales se va a dar la formación de poros a nivel de las membranas mitocondriales. Primero está la formación directa pues, de poros. En segundo lugar está la formación de poros que digamos que se van a ampliar como de tamaño, se va a dar a través a través de poros preexistentes. Y el segundo grupo así grande es la transición de una permeabilidad de la membrana mitocondrial, y cuando se altera esta permeabilidad de esta membrana mitocondrial, va a existir un aumento repentino o sea, va a producir una alteración repentina de la homeostasis interna de esta célula. Y digamos que estos fenómenos básicamente van a estar regulados e interconectados por tres vías principales. Entonces está primero la vía extrínseca, en segundo lugar está la vía mitocondrial o también se llama vía intrínseca, y finalmente la vía apoptótica del retículo endoplásmico. Entonces la primera es la vía apoptótica extrínseca, en donde básicamente lo que va a hacer es amplificar esa señal apoptótica. En segundo lugar está la vía intrínseca, en la cual esa vía, digamos como un final, está la formación de poros, como les mencioné anteriormente,
Y finalmente está la vía del retículo endoplásmico, que está mediada básicamente por una caspasa, que es la caspasa 12, que es un punto de control en la apoptosis, en donde se va a promover pues, la liberación de calcio intracelular, como les mencioné al principio de la fisiopatología, con una activación consiguiente pues, de diferentes caspasas. Por otro lado, durante esa lesión cerebral traumática, se produce la acumulación de neurotransmisores excitatorios y estos, digamos que van a conducir a esa célula a un fenómeno de excitotoxicidad. Posterior a que se produce la lesión primaria, se produce una liberación pues, excesiva de glutamato y este glutamato lo que va a hacer es que va a activar a unos receptores que son los receptores NMDA. Estos receptores van a despolarizar la membrana neuronal y se va a producir una entrada masiva, primero de calcio y segundo de sodio. Digamos que esto a su vez va a generar una mayor cantidad de liberación de glutamato y lo cual se va a entrar, pues, o se va a producir un círculo eh, con la activación de, primero, activación de calpaína, que es la que ustedes ven pues en la parte baja de la pantalla, las cuales son unas proteasas que básicamente degradan pues las proteínas del citoesqueleto. En segundo lugar está la liberación de más glutamato con una mayor activación de receptores NMDA. Tercero está el aumento de calcio, pero no solamente calcio citosólico, sino también calcio a nivel mitocondrial. Y esto va a llevar a que la mitocondria como tal entre en un proceso de disfunción y de, obviamente todas, absolutamente todas sus funciones. Y esto va a llevar a que se produzca una fosforilación oxidativa que va a ser ineficiente. ¿Y esto en qué se traduce? En un aumento en la producción de lactato, una acidosis, un aumento del flujo sanguíneo cerebral, un edema, isquemia y una mayor lesión neuronal. Y aparte de eso, recordemos también que no solamente se van a afectar las células neuronales, sino que también se va a producir una lesión a nivel de la microglía, lo cual se va a traducir en una mayor respuesta y en una cascada inflamatoria, como lo vamos a ver más adelante. A eso es a lo que me refiero. Entonces tenemos el fenómeno de neuroinflamación. Entonces, una vez instaurado pues este proceso inflamatorio eh, que va a ser desencadenado pues por la respuesta, por la lesión primaria y secundaria, esto va a dar como resultado la liberación de patrones moleculares asociados a daño. Esto digamos que va a generar primero un mayor reclutamiento de leucocitos y neutrófilos. Esto me va a producir una pérdida de las uniones estrechas, me va a producir una mayor cantidad de liberación de sustancias eh, que van a aumentar esa permeabilidad endotelial, como lo son la bradykinin y la sustancia P, y se va a generar una liberación masiva de citoquinas que van a reclutar una mayor cantidad de células inflamatorias con una activación de cascadas que van a regular al alza varios factores. Entre ellos está primero la interleuquina 6. Esta interleuquina 6 lo que va a hacer es que va a conducir el aumento de acuoporina 4 y va a producir una mayor cantidad de edema vasogénico. Se va a producir una mayor cantidad de TNF que promueve la formación de fibras de estrés de actina que digamos que van a tratar como de retraer esas células endoteliales y va a empeorar ese edema. Se va a activar el factor de crecimiento tumoral beta que promueve pues va a producir una mayor disfunción en la integridad de la barrera hematoencefálica y finalmente la interleuquina 8 que va también a aumentar esa permeabilidad de la barrera hematoencefálica. El edema cerebral, digamos que se puede definir como un aumento en el agua pues a nivel del tejido cerebral, incluso en las células individuales y su espacio pues intersticial circundante. Digamos que puede manifestarse de diferentes formas, como un edema vasogénico, citotóxico, hidrostático u osmótico. El vasogénico, digamos que se manifiesta como una ruptura de la barrera hematoencefálica. El citotóxico es básicamente el resultado pues debido a una crisis metabólica o una muerte celular y entrada de agua pues al espacio intracelular, el hidrostático que puede ocurrir en el contexto de una hidrocefalia, por ejemplo, obstructiva, y el edema osmótico, que es una forma pues muy particular de edema cerebral en la que existe un gradiente osmótico específico aislado entre el parénquima y el sistema cerebrovascular. Este diagrama destaca diferentes vías que contribuyen a la inflamación intracraneal y al edema cerebral. En el panel número uno, que es el que ustedes ven a la izquierda de sus pantallas, digamos que explica un poco cómo después de que se ha producido la lesión primaria,
se produce una inflamación osmolar contusional, perdón, en donde básicamente este núcleo necrótico de la contusión tiene una osmolaridad alta y lo que va a hacer es que va a impulsar un movimiento de agua a favor de ese gradiente y esto pues va a empeorar o va a producirse así pues el edema. Además, la lesión primaria, digamos que desencadena muchas cascadas, como lo vimos anteriormente, secundarias, en donde vamos a tener los otros dos tipos pues, de edema. Entonces está el edema celular o citotóxico, que es el panel número 2 que ustedes ven acá en la mitad de la pantalla, y el edema vasogénico, que es el que ustedes ven en la parte derecha de la pantalla. El edema celular lo hemos representado, como les menciono, pues aquí en la mitad, y en este existe una activación o una regulación básicamente positiva de canales iónicos. Y esto lo que va a hacer es que se va a dar una entrada excesiva de agua que va a estar básicamente relacionada con la activación de estos canales. En el panel 3 vemos cómo se produce la activación de las cascadas que generan básicamente una interrupción mecánica de las uniones intercelulares y esto es lo que va a permitir el paso pues, de agua a través específicamente a nivel de la membrana. Entonces, digamos que ahora que hemos entendido un poco mejor la fisiopatología de ese daño cerebral, vamos a adentrarnos específicamente ahora sí en el campo de la neuroprotección que hemos llamado de alguna u otra manera neuroprotección basada en la evidencia. La neuroprotección, digamos que juega un papel fundamental, obviamente, en tratar de minimizar ese desajuste que existe entre la perfusión cerebral y la demanda metabólica cerebral. Y el objetivo principal es tratar de limitar esa lesión cerebral secundaria de la cual les hablé al principio, para tratar de optimizar ese suministro de oxígeno en el tejido circundante pues, que se encuentra en riesgo. Recordemos que un agente neuroprotector es un agente, perdón, que ayuda básicamente a prevenir la muerte neuronal y en donde lo que vamos a hacer es inhibir uno o más de los pasos fisiopatológicos que mencionamos previamente. Entonces, la neuroprotección generalmente se refiere a la preservación de la función cerebral. Entonces, en la unidad de cuidado intensivo, este enfoque hemos tratado de dividirlo básicamente en tres grandes medidas que incluyen, primero, está la optimización de la perfusión cerebral, segundo, está la limitación de la demanda metabólica cerebral y tercero, está la mitigación de la producción de ese edema cerebral. Entonces, para el proceso de optimización de la perfusión cerebral debemos de tener en cuenta tanto el flujo sanguíneo cerebral como el contenido sanguíneo. Este flujo sanguíneo a su vez está determinado básicamente por la presión de perfusión cerebral y la resistencia vascular cerebral, como lo vimos en la charla previa. La presión de perfusión cerebral se calcula, perdón, como la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Y digamos que teniendo claro estos conceptos, hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta y es que la hipotensión en pacientes pediátricos de la unidad de cuidado intensivo se ha asociado con una mayor mortalidad después de diferentes eventos, ya sea un paro cardíaco, se asocia a peores resultados después de un accidente cerebrovascular, a peores resultados después de un trauma cráneoencefálico. Y es por eso que las pautas de pediatría basadas en el consenso se han centrado básicamente en tratar de mantener una presión arterial media por encima de los umbrales mínimos para la edad y los umbrales de presión de perfusión cerebral cuando se dispone una monitoría invasiva de la presión intracraneal. Al respecto, está este estudio, es el estudio de Erickson y colaboradores, en el que se realizó un análisis secundario del estudio Pegasus. El objetivo básicamente era evaluar la asociación entre la hipotensión en pacientes con trauma craneoencefálico severo y evaluar los resultados al alta. Se incluyó un total de 166 pacientes pediátricos y el desenlace primario era tratar de evaluar la mortalidad versus la necesidad de traslado a centros de enfermería especializado debido a secuelas neurológicas. Se encontró que entre que tener una presión arterial media por menor, perdón, al percentil 5 se asociaba con una mayor mortalidad, al igual que una presión arterial media entre el percentil 5 y el percentil 9. Por lo cual finalmente ellos concluyen que tener una presión arterial media por debajo del percentil 10 durante las primeras 12 horas de ingreso a la unidad de paciente, en los pacientes que tienen trauma craneoencefálico severo se asocia con peores resultados.
Otro aspecto fundamental en la perfusión cerebral, por supuesto, es la resistencia vascular cerebral, que digamos que es ese otro determinante principal del flujo sanguíneo cerebral. Esta básicamente está regulada por la tensión de dióxido de carbono, que es el principal parámetro fisiológico que de alguna u otra manera pudiésemos modificar, que afecta a esa resistencia vascular, como lo vemos en la gráfica. Digamos que por lo anterior, cuando uno revisa la literatura pediátrica actual, los diferentes consensos de expertos apoyan de alguna manera el mantener una normocapnia en la mayoría pues, de las patologías que afectan el sistema nervioso central. Respecto a la oxigenación, es un factor pues también bastante importante que regula esa presión de perfusión y se ha visto cómo la hipoxemia va a dar como resultado una reducción del suministro de oxígeno cerebral, lo que puede llegar obviamente a potenciar una lesión de un tejido isquémico o que es el tejido pues que queremos tratar de salvar. Y por otro lado, se cree también que la hiperoxia aumenta el estrés oxidativo a través de una mayor producción de especies de radicales libres y se ha asociado también con una mayor mortalidad después de un paro cardíaco. Cuando uno revisa la literatura al respecto, está el estudio de Lilien y colaboradores, en donde ellos realizan una revisión sistemática con metaanálisis publicado recientemente en JAMA con más de 23.204 pacientes pediátricos, en el que demostraron una asociación entre la hiperoxia arterial, básicamente definida como una PaO2 mayor a 250, y un aumento de la mortalidad en poblaciones en estudios pediátricos que incluyeron pues, pacientes posparo cardíaco. También incluyen pacientes con trauma craneoencefálico, pacientes que han sido llevados pues, a ECMO, en los cuidados, en las unidades también de cuidado intensivo pediátrico en general. Otros dos puntos fundamentales son, por supuesto, la glucosa y los niveles de hemoglobina. Se ha demostrado que la hiperglicemia, definida pues como una glucosa sérica mayor a 200 miligramos por decilitro, al ingreso después de una lesión cerebral traumática pediátrica es un predictor de mortalidad y de una mayor duración de estancia en la unidad de cuidado intensivo. Y digamos que de manera similar, no solamente el dato de la hiperglicemia, sino esa hiperglicemia que persiste por más de 12 a 72 horas después del ingreso a la unidad, también se asocia pues, de forma independiente con una mayor mortalidad. Respecto a los niveles de hemoglobina y anemia, en pacientes pediátricos con trauma craneoencefálico no ha demostrado una asociación significativa entre la anemia o la necesidad de transfusión de concentrados pues, de glóbulos rojos, más allá de las prácticas pues, diferentes a las que frecuentemente empleamos en la unidad de cuidado intensivo. Ahora bien, lo que les acabo de mencionar fue respecto a la perfusión cerebral. Siguiendo con nuestro esquema de tres pasos está la segunda estrategia que va básicamente enfocada a la limitación de la demanda metabólica cerebral. Se ha visto que disminuir ese desequilibrio que se produce entre la perfusión cerebral y la demanda metabólica es un componente pues, crítico, obviamente, en la neuroprotección. Digamos que eh, fisiológicamente existen tres objetivos principales. El primero está el control de la temperatura, el segundo está la sedación y la analgesia junto con el bloqueo neuromuscular y, por supuesto, pues el manejo de las convulsiones. Entonces, respecto a la temperatura, digamos que ese manejo óptimo de este factor en pacientes con lesiones cerebrales agudas, digamos que ha sido objeto de una extensa investigación en poblaciones tanto adultas como pediátricas. Los primeros datos que uno encuentra al respecto son datos pues obviamente publicados en estudios animales en los que se ha tratado de demostrar cómo existe, perdón, una relación lineal entre la temperatura y el flujo sanguíneo cerebral y el consumo de oxígeno. Digamos que lo que sugiere de alguna u otra manera esa relación que mencionábamos era que una disminución del 6% de la demanda metabólica cerebral por cada disminución de un grado centígrado en comparación con la normotermia. Por el contrario, los estudios que han sido realizados en las décadas de 1980 y 1990 concluyeron que la hipotermia leve de hasta 2 grados centígrados, digamos que confería de alguna manera beneficios neuroprotectores significativos, pero igual seguía pues siendo en estudios animales. Eh, y algo muy importante y es que incluso breves periodos de hipertermia de 3 horas, también en modelos similares,
se asocia con con un aumento del volumen del infarto, con una mayor lesión cerebral. Entonces, digamos que a la luz de estos datos ha surgido pues un gran número de estudios recientes y recomendaciones en los cuales se deja como una medida estándar y es tratemos de evitar la fiebre. Pero pues digamos que de alguna manera el debate sigue y es si la hipotermia inducida, típicamente como ese rango entre los 32 y los 35 grados centígrados, va a mejorar o no resultados duros en la epidemiología. Entonces, al respecto, digamos que encontramos este metaanálisis publicado por Duke y colaboradores en Brain Science, con 8 ensayos controlados aleatorios que incluye 514 pacientes pediátricos, de los cuales se evaluó la hipotermia terapéutica versus la normotermia en pacientes, por supuesto, con trauma craneoencefálico. El desenlace primario que ellos pretendían era evaluar era si la hipotermia, el efecto, perdón, que tenía la hipotermia en resultados como mortalidad y si aumentaba o no la escala de resultados de Glasgow. Se encontró una mayor mortalidad, curiosamente, en el grupo de hipotermia, pero con una diferencia no estadísticamente significativa versus el grupo de normotermia, como lo vemos pues en el forest plot. Esta es una revisión sistemática publicada por Envirion y colaboradores con 5.813 pacientes adultos y 712 pacientes pediátricos, pero en esta ocasión es pacientes posparo. Se incluyeron ensayos clínicos controlados, aleatorizados, en los cuales se evaluaba pues, si la hipotermia terapéutica tenía algún impacto sobre ese estado neurológico y la supervivencia pues, en este grupo de pacientes. Se comparó, como les menciono, la hipotermia versus la normotermia, como lo vemos pues en la diapositiva, y finalmente ellos encuentran que el tiempo a partir del cual se analiza pues la tasa de supervivencia era bastante heterogéneo, lo cual pues obviamente lleva a que no se realice el metaanálisis pues de los datos. Pero digamos que de alguna otra manera no logran demostrar una mejoría en la supervivencia o en ese estado neurológico en los pacientes, ni adultos ni en los pacientes pediátricos. Y bueno, finalmente, pues las recomendaciones de la AJA, en su más reciente consenso, quienes consideran que a la fecha y a la luz de la evidencia, no hay cómo apoyar o refutar ese uso de la hipotermia entre los 32 y los 34 grados en comparación de los 36 versus 37,5 en pacientes posparo. Respecto a la sedación, se ha visto pues que son efectivas y desempeñan obviamente un papel importante en la limitación de la demanda metabólica cerebral. Es así, pues digamos que se ha demostrado también que tienen efectos independientes específicos de cada uno de los fármacos, como nosotros lo sabemos y lo manejamos en las unidades de cuidado intensivo. Y es así como, por ejemplo, las benzodiazepinas, la dexmetomedina, el propofol, los barbitúricos, digamos que tienen un efecto en disminuir tanto el consumo cerebral de oxígeno como ese flujo sanguíneo cerebral. Pero digamos que hay algo que debemos de tener en cuenta y es que estos medicamentos deben ser empleados, por supuesto, con precaución, debido a que se ha descrito una neurotoxicidad tanto en el desarrollo, inducida pues por estos medicamentos, y también se ha producido una alerta porque pueden llegar a estar relacionados con disfunción cognitiva resultante. Esta línea de tiempo nos muestra pues como múltiples estudios respaldado estos hallazgos. Inicialmente lo que ustedes ven en verde fueron realizados pues en modelos animales, en donde se trataba pues de comparar, por ejemplo, la combinación de isoflurano con óxido nítrico, con midazolam, pues digamos que se ha visto pues con una mayor relación con apoptosis y una deficiencia, por ejemplo, en la memoria. A partir del 2009, que es el círculo que ustedes ven en la mitad de esa, empieza pues el desarrollo de modelos pues en estudios tanto en adultos como en pacientes pediátricos. Y digamos que a la luz de la evidencia, digamos que se sigue pues como construyendo todavía esta línea de tiempo. Y bueno, finalmente pues la ketamina, pues que ha sido pues como bastante controvertida hasta hace algunos años en el manejo de los pacientes con trauma cráneoencefálico. Al respecto encontramos este ensayo clínico controlado publicado por Joseph y colaboradores que nos plantea la hipótesis de que la ketamina no aumenta, sino que puede llegar inclusive a disminuir la presión intracraneana. Se incluyeron 30 niños con una presión intracraneana elevada y sostenida, definida como mayor a 18 milímetros de mercurio,
resistentes a terapias convencionales. Básicamente se establecieron dos grupos. El grupo uno que recibió dosis única de ketamina para tratar de evitar como ese aumento de la PIC en intervenciones, y el grupo 2 como una terapia adicional para tratar de bajar la PIC. Ellos que encuentran o que concluyen que en pacientes con hipertensión endocraniana este medicamento disminuyó la PIC y además evitó elevaciones de la presión intracraniana durante intervenciones, manteniendo una adecuada presión de perfusión cerebral. Respecto al cómo barbitúrico, Bell y colaboradores realizaron un estudio de corte retrospectivo con 21 niños menores de 16 años, en los que se realizaron mediciones de la PIC antes y después del coma barbitúrico con tiopental, como ustedes lo ven en la gráfica, sobre la flecha pues, que se encuentra en toda la mitad de la gráfica. A partir del momento en el cual se administra el medicamento, se produce una disminución de esa presión intracraniana, y ellos concluyen que el coma barbitúrico es un medio eficaz para reducir esa PIC. Respecto al bloqueo neuromuscular, está el estudio de Venon y colaboradores, en donde se demuestra cómo se disminuye el consumo global de oxígeno y el gasto de energía en niños con ventilación mecánica, como lo vemos en la parte derecha de sus pantallas, en los cuales se incluyeron un total de 20 niños con trauma craneoencefálico y se realizaron mediciones del consumo de oxígeno, del VO2, y el gasto energético cerebral antes y después de el bloqueo neuromuscular. También encontramos este estudio realizado por Shin y colaboradores, publicado en el Pediatric Critical Care, cuyo objetivo era evaluar esa asociación entre los agentes bloqueadores, bloqueadores neuromusculares y los resultados de la presión intracraneal y las complicaciones médicas en niños con lesión cerebral traumática grave. Se realizó un análisis secundario de un ensayo aleatorizado y controlado de hipotermia terapéutica. Fueron 17 hospitales en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Eran niños menores, pacientes pediátricos definidos como menores de 18 años, y se establecieron básicamente dos grupos: un grupo uno en el cual se emplearon el bloqueo neuromuscular y el segundo grupo en los cuales no se empleaba el bloqueo neuromuscular. Curiosamente, el estudio encuentra que en el grupo de los pacientes que emplearon bloqueo neuromuscular se asocia con un aumento de la presión intracraneana y una mayor estancia hospitalaria en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Finalmente ellos sugieren pues que tratar como de corroborar o de comprobar estos resultados, básicamente pues con la realización de más ensayos clínicos controlados aleatorizados. Respecto a los anticonvulsivantes, recordemos pues que las convulsiones por supuesto son comunes después de una lesión cerebral aguda y están asociados con cambios fisiológicos que van a sugerir obviamente un aumento pues en esa demanda metabólica. Al respecto, Samar y colaboradores realizaron esta revisión sistemática y metaanálisis, cuyo objetivo pues era evaluar el efecto de la profilaxis con antiepilépticos para convulsiones postraumáticas tempranas o tardías. Se incluyeron básicamente 10 estudios con aproximadamente 4.621 pacientes con lesión cerebral postraumática, 5 estudios que evaluaban el efecto de la profilaxis en convulsiones tempranas, 4 en las tardías y 1 en cualquiera. Se encuentra pues una diferencia significativa en la reducción de la aparición de convulsiones tempranas, más no en las tardías como lo vemos en los forest plot. Y bueno, finalmente nuestra tercera estrategia, que sería pues el manejo obviamente del edema cerebral. Entonces digamos que la optimización de ese control de la temperatura, la ventilación, la terapia pues con sedantes, como lo describimos anteriormente, pues siguen siendo obviamente elementos fundamentales e importantes para tratar de mitigar esas lesiones cerebrales secundarias que surgen o que se presentan pues relacionadas con el edema cerebral. Y por supuesto la terapia hiperosmolar, digamos que existe pues para ayudar a mitigar ese edema, ya sea pues con hipertónica o con manitol. Respecto a la dualidad del empleo de la hipertónica versus el manitol, entonces encontramos este estudio publicado por Kochanek y colaboradores en el 2022. Es un estudio que pretendía evaluar si estos medicamentos se asociaban o no con una mayor disminución de la presión intracraneal y un aumento de la presión de perfusión cerebral. Fue un estudio de investigación de efectividad comparada que incluyó 1.018 niños, quienes
recibieron pues algún tipo de terapia hiperosmolar, entonces realizaron o solución salina hipertónica o manitol. Se realizaron obviamente mediciones de la PIC y de la presión de perfusión cerebral y se encontró que la solución salina hipertónica se asociaba con una PIC más baja y una presión de perfusión más alta inicialmente, el manitol solamente con presión de perfusión cerebral más alta, aunque cuando ellos realizan ya el ajuste por factores de confusión, ninguno de los dos tuvo una asociación pues con cambios estadísticamente significativos en cuanto a la PIC y en cuanto a la presión de perfusión. Entonces recordemos que nuestros tres objetivos cuando hablamos pues de neuroprotección son estos tres básicamente. Entonces está la optimización de la perfusión cerebral, dos, la limitación de la demanda metabólica cerebral y tres, el manejo del edema cerebral. Por supuesto, pues obviamente existen otras estrategias, pero pues a la luz del tiempo y de la evidencia actual en pediatría, pues creo que serán como el objetivo tal vez de charlas futuros. Y bueno, finalmente, después de haber recorrido este camino, quisiéramos pues que se lleven como unos cortos mensajes a casa. Entonces recordemos que la lesión neurocrítica es una patología bastante frecuente con una mortalidad importante que genera pues obviamente una discapacidad futura como lo vimos al principio de la charla. La lesión secundaria básicamente mediada por una lesión mitocondrial, por la citotoxicidad, por la neuroinflamación y por el edema, en las cuales debemos de tratar de evitar esa progresión de esa lesión primaria y esto por supuesto es parte fundamental del manejo en las unidades de cuidado intensivo pediátrico. Y recordemos que optimizar la perfusión cerebral, limitar la demanda metabólica y el manejo del edema cerebral son los pilares fundamentales cuando nos estemos enfrentando a patologías como esta. Muchísimas gracias por su tiempo.